Un cordial saludo de paz y bien, mi equipo y yo le hablaremos acerca de lo que es el hedonismo. El hedonismo. El hedonismo es una doctrina moral que establece la satisfacción como fin superior y fundamento de la vida. Su principal objetivo consiste en la búsqueda del placer simple y natural que pueda asociarse con el bien evitando el dolor. El hedonismo no consiste en afirmar que el placer es un bien, ya que dicha afirmación ha sido de esta manera admitida por otras muchas doctrinas éticas muy alejadas del hedonismo, sino en considerar que el placer es muy ético y supremo bien. Dentro del hedonismo, en sentido estricto, se pueden distinguir dos formas del mismo, de acuerdo con los dos significados que tiene el término placer. Este designa al placer sensible o inferior y al placer espiritual o superior. En consecuencia, habrá dos formas de hedonismo, llamadas hedonismo absoluto y hedonismo mitigado. El hedonismo radical sostiene que todos los placeres físicos deben ser satisfechos sin ninguna restricción, mientras que el hedonismo moderado afirma que las actividades placenteras deben ser moderadas para que así aumente el placer. En ambos casos, el placer es la principal motivación del comportamiento. Por lo que se refiere al hedonismo psicológico, son varias las doctrinas existentes según la determinación temporal del placer. La teoría del placer de los fines o hedonismo psicológico del futuro sostiene que el placer personal es el fin último y único de una persona. Bueno, el hedonismo antiguo. Este hedonismo es el de Epicuro, el cual es una doctrina filosófica que asociaba el placer con la calma y la paz. Esta doctrina proviene del griego hedone, el cual significa placer. Es puramente individualista y este afirma que el único bien es el placer y lo único malo es el dolor. Esta doctrina puede separarse en dos ramas, el cual depende del sentido que se obtenga del concepto del placer. El primero corresponde al hedonismo absoluto, donde yace el placer sensible o inferior, y el segundo sería el hedonismo mitigado, que representaría el placer espiritual o superior. Epicuro creía que el conocimiento y una vida virtuosa y llena de placeres simples eran el secreto en sí de la verdadera felicidad. La defensa de la vida simple como una vía para ser feliz separa esta corriente del hedonismo tradicional. De hecho, Epicuro advierte que aspirar o experimentar un placer sensorial resulta en una preparación para el dolor físico y mental. También decía que eventualmente los deseos humanos superarían a los medios que poseen las personas para satisfacerlos y eso terminaría con la tranquilidad y la felicidad de la vida. Entonces, en conclusión, lo que Epicuro describe como hedonismo será siempre la búsqueda de placer absoluto, ya que se dio cuenta que todos los organismos vivos evitan el sentir el dolor. También nos dice que el dominio de los deseos nos dará paz y tranquilidad. Además nos habla del estado de ataraxia, que es un estado de reflexión en donde se encuentran los sabios al reflexionar y darse cuenta que es absurdo preocuparse por aquello que no es necesario. Hedonismo moderno. El filósofo griego de la época helenística, su doctrina sentó las bases de un hedonismo vitalista, sensato y equilibrado, abierto a todos los estamentos sociales, que propugnaba el ejercicio filosófico como ayuda para buscar el placer y la felicidad. El hedonista moderno es un ser limitado, superficial y hasta vulgar, ya que reduce la vida a un continuo de satisfacciones meramente placenteras que aceleran las experiencias sensibles, pero tienen características limitadas y hemisferias. Cuando se busca el placer por placer mismo, el resultado puede llegar a ser frustrante, originando una constante insatisfacción. Así, en el momento en que el individuo encuentra el placer físico, ese le parecerá temporal y pequeño, lanzándose entonces a la búsqueda de otro más grande. Bueno, les voy a hablar sobre el hedonismo de Onfray de ser y tener. Michel Onfray es un filósofo francés que reivindica al hedonista como una figura clave de su propuesta teórica. Según Onfray, hay un malentendido con la figura del hedonista. Se cree que el hedonista es aquel que hace el elogio de la propiedad, de la riqueza, del tener, que es un consumidor. Esto es un hedonismo vulgar, porque propicia la sociedad. Onfray propone un hedonismo filosófico, que es gran medida lo contrario del ser en vez del tener, porque no pasa por el dinero, pero sí por una modificación del comportamiento.
lograr una presencia real en el mundo y disfrutar jubilosamente de la existencia, como por ejemplo, oler mejor, gustar, escuchar mejor, no estar enojado con el cuerpo y considerar las pasiones y pulsiones como amigos y no como adversarios. Onfray se declara a favor de un hedonismo del ser y no del tener. El hedonismo del consumismo. El consumismo es la tendencia a la acumulación que compra o consumo de bienes y servicios considerados no esenciales. El hedonismo es la doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer y la supresión del dolor, como objetivo o razón de ser la vida. El consumismo es un problema actual que está viviendo todo el mundo. Por ello, debemos concientizar a la sociedad de los problemas que esto nos puede traer el futuro. A medida que pasa el tiempo, la gente no se hace valer por sí misma. Los placeres del espíritu son superiores a los cuerpos, donde ambos deben satisfacerse con sabiduría para poder llegar a un estado de bienestar corporal y espiritual. A ver, Onfray es un filósofo de la época actual, en donde nos va a conocer dos versiones o postulados acerca de lo que es el hedonismo. El primero se llama hedonismo del tener, que es la satisfacción con posesiones materiales. Y el segundo es el hedonismo del ser, que es cuando lo material es más bien como un medio, no como un fin, para disfrutar más cómodos lo que es nuestras vidas. Ahora, en conclusión, nos damos cuenta que estos filósofos buscan disfrutar de la presencia real en lo que es el mundo, porque nos damos cuenta que el placer está prácticamente vendido por las empresas que juegan con nuestras mentes y nos transforman en personas consumistas. Gracias.